¿Cómo es posible que después de años de crisis evidente, todavía existan ciudadanos que defienden a Nicolás Maduro y cada una de sus decisiones? Esta no es una pregunta incómoda, es una pregunta necesaria, porque entender por qué una parte de la población sigue apoyando a un poder cuestionado nos ayuda a comprender cómo funcionan realmente la política, la narrativa y la influencia sobre la gente común. Cuando uno empieza a atar los hilos, muchas cosas encajan y otras inquietan. Para entenderlo hay que mirar atrás. El proyecto político que hoy gobierna Venezuela no nació de la nada. Surgió a finales de los 90, en medio de un profundo hartazgo social, desigualdad histórica y una élite política que había perdido credibilidad. Hugo Chávez construyó un discurso de redención, soberanía y justicia social que conectó con millones. Tras su fallecimiento, Maduro heredó no solo el poder, sino una estructura completa: control institucional, lealtades internas y una narrativa muy bien trabajada de ellos contra nosotros. Desde entonces, cada crisis fue explicada como culpa de factores externos, nunca del propio sistema. Hoy el estado actual es claro. El poder está altamente concentrado. Instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía han sido señaladas internacionalmente por su falta de autonomía. Elecciones cuestionadas, opositores inhabilitados y medios críticos desplazados forman parte del paisaje político. A esto se suma una economía golpeada. La inflación acumulada llegó a cifras de 6 dígitos hace pocos años, y aunque hoy se habla de estabilización, el salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir lo básico. Millones de venezolanos han salido del país buscando oportunidades, y aún así, el respaldo interno persiste. ¿Por qué? Una razón clave es la dependencia. Programas sociales, bonos y ayudas directas crean un vínculo material con el Estado. Para muchas familias, ese ingreso es lo único seguro. Otra razón es el control del relato. Desde temprana edad se repite una misma versión. El líder protege, el enemigo externo amenaza. Cuando escuchas eso todos los días, dudas incluso de lo que ves. Además está el miedo silencioso a perder lo poco que se tiene. En política, la incertidumbre pesa más que la razón. Si este análisis te hace ruido, es normal. Entender cómo se moldea la opinión pública cambia la forma en que ves las noticias. Ahora, ¿por qué esto nos importa a los mexicanos? Porque México no es ajeno a estas dinámicas. Aquí también hemos visto cómo el Poder Ejecutivo influye en organismos autónomos como el INE, cómo se presiona a la Suprema Corte desde el discurso y cómo se utiliza la narrativa de pueblo contra élites. Según datos del INEGI, más del 60% de los mexicanos desconfía de los partidos políticos. Banxico ha advertido sobre riesgos económicos si se debilitan contrapesos. Pemex, una empresa clave del Estado, carga con una deuda superior a los 100,000 millones de dólares. Nada de esto ocurre en el vacío. Lo que pasa en Venezuela es un espejo extremo de procesos que, si no se vigilan, pueden escalar. Como ciudadanos, esto nos afecta en lo cotidiano: precios, empleo, libertades, calidad democrática. Cuando se normaliza que una sola voz decida todo, el costo lo paga la gente común. Por eso es tan importante informarse, contrastar fuentes y no quedarse solo con titulares. Participar no es solo votar, es preguntar, exigir transparencia, apoyar instituciones autónomas y hablar de estos temas en familia, en la escuela, en redes. La democracia no se pierde de un día para otro, se desgasta cuando dejamos de entenderla. La pregunta final es incómoda, pero poderosa. ¿Defenderías a un gobierno si eso te garantiza estabilidad hoy, aunque comprometa el mañana? Pensar en esto es el primer paso. Entender cómo y por qué otros defienden lo indefendible no es justificarlo, es aprender para no repetirlo. Porque cuando el ciudadano comprende el juego del poder, deja de ser espectador y empieza a ser actor. Y ahí es donde realmente comienza el cambio.